Pew 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 pew. We got the we got the we got the we got the pew 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 pew. We got the we got the we got the we got the pew 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 pew. We got the we got the we got the we got the pew 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 pew. We got the we got the we got the we got the. Mari Mari, chiquero, ¿cómo le caemos? He dicho, hola a todos los niños, ¿cómo están? En este tiempo de buque, que es invierno, los días han estado muy lluviosos, pero eso es bueno para la mar, porque se está renovando y se prepara para recibir la llegada de Pegu, que es primavera. Y en Pegu aparecerán muchos puños. ¿Recuerdan lo que son los puños? De ese concierto que hemos estado disfrutando. ¿Cómo saluda el pilpilén? ¡Pip, pip, piruit! ¿Y la guala? ¿Cómo se lamenta? ¡Ay! 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 ¿Les ha gustado este concierto de los puños que ya hemos visto? Bueno, ahora tenemos que prepararnos para realizar entre todos el concierto de Pupuñulen, que son los pájaros del mar. ¿Cómo lo haremos? Este curso lo haremos con los materiales que ustedes han recibido. Así que espero que todos hayan aprendido a escuchar y leer, que hayan podido escuchar y observar a todos los niños que aparecían en el video de los Auca Uños o los pájaros silvestres. Así que, Fashantu, o sea, hoy vamos a saber cómo realizar este curso, este trabajo. Y aquí tenemos los materiales que necesitamos para realizar nuestro curso, nuestro trabajo. ¿Ya? A cada uno de ustedes les llegó, ¿cierto?, esta hoja de blog donde aparecía King un pájaro. Como les había dicho, todos los sonidos son distintos, excepto el principio. Y vamos a ver cuál es el principio. Por ejemplo, aquí tenemos al Troy, que es el 7 colores. Para el niño que recibió esto, fíjese muy bien que este es el pájaro de 7 colores. Aquí tenemos al Chugul o Quente, para que el niño que recibió este uno sepa que este es el Chugul o el Quente. Y aquí tenemos el hermoso Pincha o Colibrí. Para este curso, nuestro trabajo necesitamos la hoja de blog con el unión que nos ha correspondido, tijeras, el círculo y lápices de color. Una vez que hayamos pintado, en este caso, si nuestro unión tiene solo estos colores, una vez que lo hayamos pintado, procederemos a recortar siguiendo la línea punteada. Todas las hojas tienen sus líneas punteadas. En esta parte tal vez podemos
a nuestros mayores en la casa. Puede ser nuestra ñuca, nuestra mamá, nuestro chao, nuestro papá, nuestra ñaña, nuestra hermana, nuestro hermano, nuestra yuyu, nuestra abuelita, para que nos pueda quedar, ¿cierto? Un curso. Una vez recortada la huilla, le hacemos un doblez y observamos que en los 4 bordes aparece la palabra pegar, pegar, pegar y pegar, porque tenemos que echar stick fix y lo mismo acá. Tenemos que echar stick fix. Y lo mismo acá. Así. ¿Ven? Queda, puedo para que quede un gorrito de el puño que me ha correspondido. Así. Como el carpintero, el choroy, el fiofío, el chucao, el pich, el ñancu y el chota. Por ejemplo, si a mí me ha tocado imitar a la bandurria en Mapuzungún y Xezungún se llama chota. ¿Saben por qué? Porque su sonido es entonces al niño que le haya tocado la bandurria puede imitar este canto. O también si a mí me ha tocado el fiofío es llamado así porque su canto es entonces para el niño que le haya tocado el fiofío. Ahora ustedes con todos estos puños pueden tener mucha imaginación y crear su propio sugun o su propio habla o canto. Entonces, kume kursou pupi chiquete. Buen trabajo a todos los niños. Apita sugu. Hasta aquí llegó la explicación de este curso. Mucha suerte y que disfruten observando y escuchando.
a los puños que hay en el Lemur para que podamos juntar todos estos videos que ustedes me van a enviar y yo pueda hacer un hermoso concierto de los Pu'uñun Lemur, que son los pájaros del campo. Canto peguayo, copi chique. Hasta otra oportunidad, nos vemos.